Hola, buenas tardes. En este momento estoy dando inicio a la sesión de hoy, lunes 22 de julio. Son las 3 de la tarde. Les damos inicio a esta sesión que está relacionada con la evidencia número 2 de la actividad de aprendizaje 1 de la guía 6. ¿Listo? Entonces ya estamos en la guía 6. Listo, y es el ensayo. En la sesión anterior, nosotros ya tuvimos la sesión relacionada con esta evidencia, pero en la cual expliqué el desarrollo de la evidencia. ¿Ok? Entonces, en este momento, en esta sesión, voy a explicar las temáticas del material de formación. Entonces, primero, les recuerdo el cronograma. Ustedes ya saben dónde ubicarlo, ¿no? Aquí está, miren. Listo, y entonces por acá, miren, aquí estamos en la guía número 6. ¿Ok? Entonces, tenemos la guía número 6 por acá abajo. Por aquí tenemos las evidencias correspondientes a la competencia de inglés. Entonces, con las tres evidencias que tenemos aquí en pantalla, a ver, voy a primero compartir esto. Listo. Listo, entonces, con esta evidencia, les había dicho, yo les voy a evaluar este resultado de aprendizaje, que es el resultado de aprendizaje número 5. Presentar un proceso para la realización de una actividad en su quehacer laboral de acuerdo con los procedimientos establecidos desde su programa de formación. Ese es el resultado de aprendizaje que les voy a evaluar, ¿no? Recuerden que son 6 resultados de aprendizaje en total. Entonces, esta es la evidencia en la cual estamos trabajando, una evidencia de producto, en la cual ustedes tienen que entregar pues un ensayo, ¿no? Tienen que realizar un ensayo y va desde el 15 de este mes y ya iría hasta el 28. Entonces ya pasó una semana y ustedes pues ya están entregando, subiendo cada uno su evidencia. Listo, entonces la próxima semana nosotros ya estaremos con la sesión de la última evidencia, que sería este video. Tienen que realizar nuevamente un video. ¿Ok? Entonces, como para que ustedes vayan mentalizándose ya cómo y pensando cómo van a hacer ese nuevo video, ¿no? Y recordar pues el procedimiento que seguimos para desarrollar. Bueno, listo, entonces ya les recordé las fechas. Entonces, listo, vamos a pasar ahora a recordar, miren, los 4 materiales de formación, que es Sports in the 21st Century, Home Sweet Home, What's Cooking Good Looking, and Reporting Emergencies. Listo, ya hemos visto principalmente Reporting Emergencies, pero ahora en esta sesión yo abrí este que es Home Sweet Home, que es este material. Listo, entonces vamos a revisar
Listo. Entonces, verá, dice basic introduction. Even if you don't know what phrasal verbs are, incluso, o dice, o aún si ustedes no saben qué son los phrasal verbs o verbos frasales, dicen, you can be sure you have been seeing them in English. Puedes estar seguro de haberlos mirado en inglés. Just remember what you have to do every morning after the alarm clock wakes you up. Get up. Entonces, miren, y nos dice que solo tenemos que recordar de la primera actividad que hacemos en la mañana, cuando nos despertamos, aunque aquí también tenemos otro, miren. Este es un verbo, phrasal verb, y aquí pues tenemos el otro, que es get up. Entonces, estas dos actividades que hacemos, wake up and get up, son phrasal verbs. Miren. Entonces aquí nos dice que son phrasal verbs. Entonces nos pregunta, but what is a phrasal verb? A phrasal verb is a compound verb composed of verb and a preposition. Miren, es un verbo, ¿no? Es compuesto, ¿no? Y se compone por un verbo y una preposición. O también con un adverbio. ¿Listo? El verbo con un adverbio dice which creates a meaning different from the original verb. El cual crea un significado diferente del verbo original. ¿Listo? Entonces aquí nos damos cuenta que solo porque lo unamos, como en este caso, miren, aquí tenemos el get up, aquí. Entonces el get es este. Este es el verbo original, ¿listo? ¿No? El de acá no es un verbo. Ok, entonces, como para que tengan muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, los dos juntos, como los vemos aquí, ahí ya forman un verbo. En este caso se llamaría phrasal verb. Y ellos le dan un significado diferente a estas dos palabras. ¿No? No quiere decir, de pronto, que todos los nuevos verbos que van a surgir a partir del verbo principal, que van a estar relacionados con el verbo, ¿listo? Esa idea pues no tenemos que tenerla en la mente. ¿Ok? Por ejemplo, porque get, en general uno lo traduce como conseguir solito. Get, conseguir. Entonces yo digo get up, entonces no es como decir, bueno, conseguir arriba o algo así, o conseguir levantarme, ¿no? En sí no se trataría de eso, sino que simplemente si le unimos esta otra palabrita, que en este caso pues es up, entonces ya el significado, pues como se dan cuenta que es get up, es levantarse, entonces es totalmente diferente a lo que originalmente teníamos. Entonces, por ese lado, y esa es una gran dificultad que se nos presenta pues a los que estamos aprendiendo inglés, porque lo que pasa es que no hay como una, le podemos decir como una guía, ¿listo? La cual podemos seguir, como decir, bueno,
digamos, si le uno a esta otra palabrita, entonces voy a entender que tiene este significado o algo así. No, ¿no? Para que tengan muy en cuenta eso. Entonces, en este caso, esta temática de los phrasal verbs es algo como que nos queda un poco complicado, ¿no? Porque no es como decir yo sigo estas normas o reglas o algo así y ya voy a saber cómo se siguen, ¿no? Y cuáles son los... Listo, entonces, digamos como cuáles son las normas exactamente que rigen estos y eso, pues no es algo tan sencillo. Listo, pero entonces vamos a mirar, verán con cómo vamos a trabajar con estos verbos. Listo, dice, when you combine these two parts, you have the meaning you are familiar with. Listo, cuando combinan las dos partes, tú tienes el significado con el cual tú eres familiar. Entonces, to get out of bed after sleeping. Entonces, ese sería pues, el significado, ¿no? En otras palabras, pues levantarse. Dice, if you use a different preposition, the meaning of the verb changes. Miren que es tan, pues digamos, complejo en este caso, porque si ustedes le cambian esa palabrita, teníamos un adverbio up, ¿listo? Bueno, en unos contextos sería un adverbio, en otras una preposición. ¿Listo? Entonces, si se la cambiamos, el up, entonces, suponiendo aquí nos dice, va a cambiar todo el significado, ¿no? Entonces, eso tengamos bien en cuenta. Dice, if you use, dice aquí, if you use the preposition down, the new verb get down means to feel a little depressed. Miren entonces la diferencia, ¿no? Listo, entonces le estamos cambiando, ya no sería get up, perdón, get up, entonces ya dijimos levantarse de la cama en este caso. Y get down, entonces va a significar como estar deprimido, algo así. Entonces miren que como uno dice, pues si es up, que quiere decir como arriba, es el levantarse físicamente, o sea, como levantarse de la cama. Get down, deprimirse, ¿no? No sería acostarse, no diríamos, sino estar deprimido. Entonces, por eso les digo que es un poquito, eso como que nos cuesta un poco, ¿no? Cuando estamos aprendiendo. Entonces dice, phrasal verbs are divided into two categories. Entonces, se dividen en dos categorías. Intransitive and transitive. Intransitive and transitive. Dice, by reading the explanation below, you will be able to tell the difference. Listo, entonces, bueno, acá tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esta nota dice, you need to remember that verbs can have different meanings. Tienes que recordar que los verbos pueden tener diferentes eh, significados depending on the context.
dependiendo del contexto. For simplicity's sake, we are going to use the meaning you are familiar with. Entonces, por simplicidad, entonces se va a utilizar con el que estén más familiarizados, ¿no? Listo, acá tenemos los intransitive verbs. Dice, in order to understand what an intransitive verb is, entonces para entender lo que es un verbo intransitivo, you need to remember what a subject and what an object are. Entonces necesitamos entender lo que es el sujeto y lo que es el objeto. Listo, aquí sencillamente nos dice, subject is the performer of the action. Sujeto, en este caso es un sustantivo, un nombre propio, ¿listo? Entonces es el sujeto de la oración. Ustedes recuerden que las partes básicas de una oración, aunque obviamente una oración puede estar solamente conformada por el verbo. ¿Listo? Eso es como la mínima parte podemos encontrar es el verbo. Pero pues esa, digamos, no es como lo más común que podamos ver. O sea, se da, pero no es lo más común. Entonces aquí tenemos, miren, el sujeto, el verbo y el objeto. Esas serían las tres partes comunes de una oración, ¿no? Entonces, a veces hay más partes, a veces hay menos partes. Entonces, listo, como para que tengamos en cuenta ese detalle. Entonces, ahí tenemos, ya dijimos, ¿no? Las tres partes. Entonces, tenemos que tener en claro de qué se trata. El objeto, el sujeto y el objeto de la oración, ¿no? Entonces, el objeto, el que realiza la acción, y el objeto es el que recibe la acción. Entonces, en este caso, Jaime dice loves pizza. Entonces, Jaime es el que ama la pizza, ¿no? Entonces, Jaime está desarrollando la acción. Y la pizza es la que recibe la acción, o sea, a quien Jaime pues ama, ¿no? A la pizza. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro eso. Sujeto y objeto. Dice, now that we have clarified this point, let's continue with the definition. Entonces, ya que entendemos esto, vamos a continuar. Okay. It says, an intransitive verb doesn't need to be followed by an object. Dice, un verbo intransitivo no necesita ser seguido por un objeto. No necesita ser seguido por un objeto. ¿Listo? Entonces, esto sí es importante. Un verbo intransitivo no necesita ser seguido por un objeto, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Perdón, a ver. Listo. Entonces, si aquí tenemos un verbo intransitivo aquí, ¿listo? En esta parte, entonces ya sabemos que nos dice que el verbo podría ir, en ese caso, solo, sin que haya algo en la parte de acá, ¿no? Aquí. ¿Listo? Entonces, eso es importante
Por eso entender, ¿no? ¿Cuál es transitivo o intransitivo? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, here are some examples of intransitive phrasal verbs. Wake up. Dice, Pat woke up early. Pat sería el nombre. Entonces dice que se levantó temprano. ¿Ok? Take off. Dice, Rocío's plane, el avión de Rocío, took off at 3 after a very long delay. Dice, took off, ¿no? Despegó a las 3 después de una larga espera. ¿Listo? Entonces, take off sería despegar, ¿no? Rocío's plane took off at 3 after a very long delay. Show up. Dice, Magdalena finally showed up, but she didn't say where she was. Ok, entonces ahí nos damos cuenta. Listo, entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? De estos ejemplos de verbos intransitivos. ¿Listo? Que no necesitan que tener un objeto, ¿no? Entonces, recuerden que no quiere decir que no haya, que no necesitan que haya más información después del verbo, ¿listo? ¿Ok? No es eso, ¿no? Digamos que solo vamos a encontrar Pat woke up, ¿no? No quiere decir que ya, vamos a finalizar la oración hasta ahí, no. Sino lo que quiere decir es que no hay alguien, un objeto, una persona o un animal o algo así que reciba esa acción. Sino simplemente decimos woke up early. Se despertó, se levantó, se despertó temprano. Entonces, pero no le está eso, haciendo eso a alguien más ni nada de eso, sino que se despertó y todo eso. Entonces, eso es lo que se trataría de un verbo intransitivo, ¿listo? Dice, Rocio's plane took off at 3 after a very long delay. Entonces, el vuelo de Rocío despegó, listo, a las 3 después de un gran. Entonces, tampoco ese verbo pues necesita un objeto, ¿no? No le está haciendo algo específicamente a algo. En cambio, los transitivos, aquí abajo en la C, dice, a transitive verb needs an object in order to acquire meaning. Pues necesita un objeto con el fin de adquirir el, el ay, no sé por qué se me mete esa otra palabra, el significado. ¿Listo? Entonces, los verbos transitivos necesitan que haya un objeto, porque si no, como que la oración le queda faltando algo. Entonces, por eso es que, pues, no se alcanzaría a tener como el mensaje completo, ¿listo? Por eso es importante. Before, bueno, unir, porque se salió.
Listo, entonces dice, a transitive verb needs an object in order to acquire meaning. Before illustrating this with a phrasal verb, let's take a look at the following example with a regular transitive verb. Entonces, antes de ilustrar esto con un verbo frasal, dice, miremos, demos un vistazo al siguiente ejemplo con un verbo transitivo regular. Dice, transitive verb buy, comprar. Entonces, miren, en este caso decimos, she bought. Entonces, bueno, por lo general, si alguien dice eso, pues dice, bueno, ella compró. Y la gente lógicamente va a decir, bueno, sí, compró. Como que tienes que darnos la información, ¿no? O sea, estamos como esperando la información. Entonces, este sería transitivo, el que necesita la información que le complemente o el objeto, ¿no? ¿Listo? Entonces, se necesita para obtener el significado, pues, de la oración, el mensaje completo. Dice, if you read that sentence, you might think, she bought what? Si leemos la oración, vamos a pensar, ella compró, ¿qué compró ella, no? Dice, it sounds incomplete. It requires an object in order to have full meaning. ¿Listo? Entonces necesitamos un objeto para tener un significado completo. Entonces dice, ya en el ejemplo, siguiente dice, she bought a cake. Listo, entonces ahí sí ya sabemos qué fue lo que compró. Ok, entonces eso es la diferencia entre tener un sujeto y un objeto. Here are some examples of intransitive phrasal verbs. Listo, aquí tenemos algunos ejemplos sobre algunos phrasal verbs intransitivos. Bueno, dice hand in. Hand in. Nicole handed in her proposal. Eso entonces es como entregar, como en el caso, por ejemplo, si tenemos que entregar no entregar directamente, sino si vamos a entregar, por ejemplo, un examen o un taller, entonces decimos que lo vamos a entregar al profesor, entonces ahí decimos hand in. ¿Listo? Listo, entonces ahí sería, ¿no? Nicole handed in her proposal. Entonces entregó, pero ¿quién entregó? Entonces su propuesta, her proposal. Entonces listo, ahí está. Otra, look for. Look for. I am looking for. Estoy buscando. Y es lo mismo, bueno, ¿qué es lo que está buscando? ¿Listo? Ahí dice my pie. ¿Cómo que es la pipa, no? ¿Listo? I'm looking for my pie. Listo, entonces ya nos damos cuenta que sería unos verbos intransitivos. Entonces, intransitivos, los que necesitan el objeto. Transitivos, los que no necesitan un objeto en la oración para tener significado completo, ¿no? ¿Ok? Dice, en la parte de abajo dice, if a phrasal verb is transitive, si un verbo frasal es transitivo, it
can either be separable or inseparable. ¿Listo? Entonces, si es transitivo, puede ser separado o no separado, junto, digamos. ¿Listo? Listo. Si el verbo es transitivo, puede ir separado o junto. ¿Listo? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Si es transitivo, aquí estos lo estamos viendo son los intransitivos, ¿no? Los que, listo, necesitan intransitivos que necesitan el objeto. Intransitivos que necesitan el objeto. Objeto directo en la oración, ¿no? Intransitivos necesitan el objeto de la oración para tener significado completo. Entonces, los transitivos pueden ir juntos o separados. ¿A qué se refiere esto con juntos o separados? Los separados dicen the object goes either after the particle, el objeto, ¿no? El objeto, ya saben cuál es el objeto de la oración, dice va o puede ir después la partícula o entre el verbo y la partícula. ¿Listo? Entonces, en este caso no lo pueden, no sé cómo expresarlo, the particle. Bueno, ya entendemos, o sea, lo que complementa al verbo, ¿no? O sea, que puede ser una preposición, un adverbio. Entonces, podemos poner el objeto entre esas dos partes, entre el verbo y la palabra que está siendo el complemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí con ese verbo, turn in, ¿listo? Dice, Jim, miren, turn the homework in. Entonces, si se dan cuenta, ese es como más o menos el significado como que vemos de hand in. Entonces, más o menos parecido. Entonces dice, Jim turned the homework in. Jim entregó la tarea. Jim turned the homework in. Jim entregó su tarea. O si no, decimos Jim turned in la parte de acá abajo, miren, aquí. Jim turned in the homework. Entonces miramos, aquí está el verbo. Es este el verbo. Entonces los podemos poner, ya saben, de las dos formas, ¿no? Puede. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. Son verbos transitivos. ¿Listo? Ok. Entonces, el transitivo es el que necesita un objeto. Pero entonces puede ir el objeto entre las dos palabritas o puede ir después, ¿no? Como estamos viendo aquí. Aquí miren, homework está aquí en medio del verbo y de la otra partícula, digamos, ¿sí?
O si no, el objeto va después de las dos palabras del verbo o del phrasal verb. ¿Listo? Entonces, acá hay otro ejemplo con took o take off. Es de quitarse. Dice, she took her glasses off. Ella se quitó las gafas. O she took off her glasses. Entonces, de las dos formas, ¿no? She took her glasses off. She took her glasses off. O she took off her glasses. She took off her glasses. Entonces, ahí ya tenemos las dos formas. Dice, important. If you use a direct object pronoun, si tú utilizas un pronombre de objeto directo, verán, ¿esto qué quiere decir? Si aquí en esta parte de aquí, que sería el objeto, ¿no es cierto? Vamos a utilizar un pronombre, por lo general van unos pronombres que se llaman pronombres objeto. ¿Listo? O sea, son los que se utilizan en ese sitio, ¿listo? No los pronombres personales como I, you, he, she, it, esos no, sino son los pronombres objeto, que son estos, y ya los vimos en las primeras evidencias. Entonces ahí los miramos esos pronombres objeto. Entonces, si vamos a utilizar uno de estos, entonces dice it must. Aquí está, miren, must. Ya saben, en las actividades previas miramos el uso de estos modal verbs más. Entonces, eso es lo que nos dice que cuando utilicemos uno de estos pronombres objeto, entonces dice que debe ir entre el verbo y la partícula, ¿listo? El verbo o la preposición que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacerlo, ¿no? No puede ir después. Tiene que ser. Entonces, miren aquí. Dice, Jim turned it in. Mira, entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí, este it, estamos como reemplazando el de homework, lo estamos reemplazando por el pronombre it. Ustedes ya saben, ya les había explicado que el it puede ir, se refiere cuando estamos hablando acerca de una cosa o de un animal. Entonces, dice, entonces ese sería el pronombre, pero en este caso objeto, ¿no? Entonces, Jim turned it in. Turned it in. Entonces, la traducción sería como Jim, refiriéndose a la tarea, la entregó. ¿Listo? ¿Qué entregó? Pues la tarea, ¿no? Jim turned it in. Jim entregó la tarea. Y lo incorrecto pues sería Jim turned in it. Esto no existiría, ¿no? En inglés. No podemos decir Jim turned in it. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos. Y acá en el ejemplo de acá dice she took them off. Este them se referiría a her glasses. A ellas, ¿no? A ellas, a las gafas. ¿Listo? Entonces decimos Jim turned in it. Ay, perdón.
Jim took off them. Jim took off them. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahí ya tenemos, ya vamos entendiendo cómo es que vamos a trabajar con estos phrasal verbs. Listo. Entonces inseparables dicen el objeto debe ir. ¿Listo? Entonces inseparable dice, en los inseparables dice que el objeto debe ir después de la partícula. Entonces dice bump into, she